Bien, buenos días. Vamos a continuar nuestros temas sobre la iglesia. Hemos visto ya la importancia que es o que tiene ser miembro de la iglesia de Dios, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y también consideramos un poco algunas de las imágenes verbales que nos muestra el apóstol Pablo sobre la iglesia. Una de ellas era el edificio, un edificio de Dios. Otro era el cuerpo. Otro era la esposa de Cristo. Y hoy vamos a considerar una que nos presenta el apóstol Juan en el Apocalipsis, la iglesia como un candelero de oro. La iglesia como un candelero de oro es una iglesia preciosa, valiosa, y es una iglesia que está hecha para iluminar en medio de un mundo en tinieblas. Recordemos el contexto que el apóstol Juan desde su evangelio nos está diciendo que la luz vino al mundo y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta frase ya está indicando que las tinieblas se van a oponer, por eso no prevalecieron. Se van a oponer, van a resistir. Y a través de todo su evangelio nos muestra a algunas personas que amaron más las tinieblas que la luz y otras que vinieron a la luz. A los que vinieron a la luz, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y les dio una vida nueva que ahora pueden seguir a aquel que es la luz del mundo, para que su vida ya no ande en tinieblas y no tengan ya tropiezo. ¿Quieres que lo tome? No, está bien. Entonces dice el Señor Jesucristo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, no va a tropezar en esta vida. Pero a la vez también el Señor Jesucristo dijo que los creyentes somos la luz. El apóstol Pablo también nos compara con una generación que ha de alumbrar en medio de las tinieblas, como creyentes. Vamos a leer ahora en Apocalipsis, en el capítulo 1, donde el apóstol Juan está ya exiliado, es anciano, él ya está en el exilio, él está pues ya sin poder supervisar a las iglesias. Es el último de los apóstoles que quedan, los demás han sido martirizados, han muerto por causa del evangelio, por el testimonio de Cristo. Las iglesias tienen un tiempo difícil, las iglesias están sufriendo persecución, algunas pasando por pobreza derivada de esa persecución, de que se les cierran las actividades comerciales, se les hace un bloqueo comercial, a otros les cuesta la vida, a otros prisiones, y el apóstol no puede estar ahí para ver a todos, darles el recorrido a todos. Él está en el exilio, y ahí en el exilio, Apocalipsis 1:10 nos dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Las iglesias tienen una membresía definida y una localidad definida, tan definida que se les puede enviar una carta, tan definida que se les puede describir, alabar, elogiar y reprender, exhortar, tan definida que se puede esperar algo de ellos, y es lo que va a hacer el Señor Jesucristo. No es una carta enviada en general, sino a comunidades específicas. La semana pasada decía que el Señor Jesucristo cuida de su iglesia, de la iglesia universal. Ahora vamos a ver que el Señor Jesucristo cuida de cada iglesia local. Cada iglesia local como comunidad de creyentes está siendo cuidada por el mismo Señor Jesucristo, aunque el apóstol no puede ir a verlas.
aunque Él no pueda verlas, ahí está el Señor Jesucristo. Las iglesias locales son tan importantes para nuestro Señor Jesucristo que Él cuida de ellas, y no solamente eso, sino que las atiende, las amonesta, les envía una carta. Imagínense que el Señor Jesucristo nos enviara una carta aquí a Ibu. ¿Qué nos diría? Cortita, sustanciosa, ¿le pondríamos atención? Digo, a través de la historia, la gente en pláticas formales o informales siempre comenta: oye, ¿tú cómo ves la iglesia? No, pues la veo así, así, esto está muy bueno, esto como que le falta, yo creo que deberían de hacer esto otro, enfóquense en esto otro, esto de plano, deséchenlo. Ahora, ¿qué piensan si la carta le escribiera el Señor Jesucristo y le dijéramos: Señor, ¿qué opinas de la iglesia? Bueno, en ese tenor les va a escribir a las iglesias diciéndoles: miren, esto está muy bien, esto deséchenlo, esto quítenlo, esto refuércenlo, ánimo. ¿Cuál es la esencia de la labor de la iglesia? ¿Qué es lo que el Señor está viendo? Nosotros podemos decir: no, lo mero bueno es las misiones. Y el que trabaja con jóvenes dice: no, el verdadero ministerio está aquí con los jóvenes. Y cada quien, ¿verdad?, puede ver alguna perspectiva, pero ¿qué está viendo el Señor? El Señor va a escribir a estas iglesias algo muy pertinente a sus vidas. Tenemos también que saber que el marco de estos mensajes de la iglesia es el Apocalipsis. Esto es, no es que la vida de la iglesia sea como una cosa intermedia entre la muerte y resurrección de Cristo y la etapa final de los tiempos. La vida de la iglesia se encuentra dentro del mismo contexto de la batalla apocalíptica. Lo que vamos a ver como exhortaciones son precisamente en ese contexto. Ya estamos viviendo los últimos tiempos desde la venida del Espíritu Santo, como nos dijo nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia está en este mismo contexto. Y vamos a ver que cada una de las exhortaciones que da está en el contexto de la batalla apocalíptica de Cristo contra Satanás y su reino de tinieblas. Y la iglesia como la luz, como un candelero iluminando contra el reino de las tinieblas. También quien escribe es Cristo mismo, y Cristo mismo es descrito de dos maneras muy representativas, muy significativas en este libro de Apocalipsis. Quiero que vayamos al capítulo 5, versículo 4. Sé que hace algunos años tomamos algunas reflexiones sobre el libro de Apocalipsis. Ahora vamos a brevemente comentar en este pasaje donde el apóstol Juan, llevado al cielo, observa la adoración que se le da a Dios y cómo están ahí los seres vivientes y los ancianos adorando al Señor. Y entonces dice que nadie había digno de abrir un libro, un rollo, y dice el 5:4: y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Un anciano le dice: hay alguien que ha vencido y va a abrir ese libro, y es el león de la tribu de Judá. Y entonces él para de llorar. Dice: qué bien, tenemos un león victorioso que ha vencido. Y miré, entonces él se voltea y ve, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Esta es la presentación de Cristo. Por un lado, el anciano le dice: es un león victorioso, pero cuando él voltea y lo ve, es un cordero sacrificado, pero de pie. Dice: a ver, ¿es un león o es un cordero?
¿Es imponente y victorioso? ¿O es manso, débil, sacrificado, sufriente? Este es el Cristo que se está presentando y que va a escribir a las iglesias. Por un lado, es victorioso, soberano del universo, pero por otro, también es aquel que dio su vida, manso y humilde como un cordero sacrificado, pero en pie, muerto, pero resucitado. Esas son de las paradojas que se ve también en la iglesia. Vamos a ver en la iglesia, en la mano de Cristo, ahí está un candelabro de oro, 7 brazos de oro fino, alumbrando, y en la tierra volteas a ver y dices, esta es la imagen que estoy viendo. ¿Estamos hablando de lo mismo? Esta es la gran iluminación, la Iglesia Bíblica Unidos en Cristo. A Dios le ha placido salvar a los creyentes por la locura de la predicación, utilizar lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, utilizar a lo necio para avergonzar a lo sabio, utilizar a su iglesia con todas las fragilidades y debilidades que pueda tener para anunciar su poderoso evangelio. Este es el que está hablando, es Cristo mismo hablándole a la iglesia, y va a haber algunas iglesias que se ven débiles, pero les dice tú eres fuerte, y otras que se ven fuertes, pero les dicen tú eres débil. Siempre hay allí algunas paradojas que vamos a ver. El fundamento para el mensaje a estas iglesias es el evangelio mismo. En el capítulo 1 se pone de manifiesto que el escrito que está haciendo el apóstol Juan a las iglesias está fundamentado en el evangelio de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de todos los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria. Él es el que vendrá, y lo verán al que traspasaron. Él es. El fundamento es la muerte y la resurrección de Cristo para lo que va a decir. Nada de lo que va a decir y va a exhortar o alabar puede tener otro fundamento más que el evangelio. Podemos decir que lo que se puede alabar de la iglesia no es más que una manifestación de vivir el evangelio, y lo que le falta y la exhortación que tiene es que le falta vivir el evangelio. El fundamento está en el evangelio. Esto nada más como introducción para ponernos en contexto y preguntarle a nuestro Señor Jesucristo: ¿y ahí cómo la ves? Como iglesia local. El candelero de oro tiene su imagen allá en el Antiguo Testamento. Lo vemos en Éxodo, cómo se diseña con los 7 brazos y las figuras diversas que tiene, de manzana y demás. Y cómo tiene, ustedes lo han visto yo creo que en muchas representaciones o imágenes, ¿verdad? Cómo está hecho los brazos, y servía para iluminar en el templo, en el tabernáculo y en el templo. Cuando el pueblo de Israel se fue al exilio, después es como si Dios hubiera quitado ese candelero y ya no estaba ahí iluminando, y cuando los trajo del exilio volvió a poner el candelero ahí. No sé si recuerdan cuando estudiamos Zacarías, que incluso había 2 vasijas de aceite que alimentaban ese candelero para que tuviera luz. Y es cuando Dios dice: no es por espada, no es con ejército, es por mi Santo Espíritu, dice el Señor. Y esos 2 testigos míos son Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote y el gobernante, que iban a restaurar la nación de Israel nuevamente en Jerusalén, la adoración al Señor. Pero básicamente la imagen es la misma, que la nación de Israel iba a ser otra vez para iluminación, luz a las naciones. Viene el Señor Jesucristo, que es la verdadera luz del mundo, luz
a las naciones. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Y ahora Él se va y nos deja su Espíritu Santo para que iluminemos, para que llevemos una vida iluminando, alumbrando. Es el mismo concepto que se da aquí, que los creyentes como comunidad estamos llamados para iluminar, para que el pueblo que está en tinieblas vea la luz, pueda ver el Evangelio de Cristo. Y hay un imperio de tinieblas, ¿verdad?, que está en contra. Y es de oro porque es muy valioso. Era la forma de representar que algo era valioso. Y es la forma de decir que el pueblo de Dios es valioso para Dios. En este caso, la iglesia, valiosa para Cristo. Aunque no nos parezca muchas veces así a los ojos de los hombres, a los ojos de Cristo es valiosa. Y dice que tiene a sus pastores en las manos, y que Cristo se está caminando en medio de las iglesias, se está paseando en medio de ellas, como cuidándolas. Es la misma imagen que vemos en Zacarías cuando están en una hondura y dice que llega un jinete y que se pasea en medio de esas honduras, donde el pueblo de Israel la estaba pasando muy difícil, pero Dios mismo estaba cuidando de ellos. No nos vamos a detener mucho ahí, pero luego traigo la grabación si alguien quiere escuchar los estudios sobre Zacarías. Pero es esta misma idea de Cristo en medio de las iglesias locales, cuidando de ellas, estando al pendiente de ellas. Ahora, vayamos a los temas. ¿Qué les dice? 5 temas puse yo aquí. Primero, el trabajo para el Señor. Vamos a leer el 2:2 de Apocalipsis. El Señor Jesucristo alaba a su iglesia por su trabajo arduo sin desmayar. Es decir, un trabajo con paciencia quiere decir un trabajo con aguante a través del tiempo. Uno puede empezar con mucho fervor a trabajar en algo, pero conforme pasa el tiempo, el ánimo va decayendo. No se puede mantener tan fácil. Pero aquí el Señor Jesucristo le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Esa paciencia está hablando de aguante, de que empezó trabajando duro y sigue trabajando duro y continúa trabajando duro sin decaer en ese ánimo. Vamos a leer el 2:19. Dice a la iglesia de Tiatira: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Este incluso no solamente es constante, sino que va creciendo en su trabajo para el Señor. No va decayendo, va creciendo al paso de los años. Ya habían pasado los años y hay muchas circunstancias, pero ellos seguían trabajando sin desmayar. Tito 2:14 nos dice que el Señor Jesucristo nos ha redimido para que seamos un pueblo celoso de buenas obras, con un celo por las buenas obras. La iglesia cristiana ilumina con sus buenas obras. Sus buenas obras resplandecen en medio de las tinieblas. Así lo dice Mateo 5:14-16. Las demás personas ven sus buenas obras y glorifican al Padre que está en los cielos. Hay buenas obras. Si algo es muy importante en esta iglesia local es que tengamos buenas obras y que seamos constantes en esas buenas obras. Y si se puede, que vayamos creciendo en esas buenas obras como comunidad de creyentes. Tal vez sean obras algunas sencillas y modestas. Gálatas 6:10 nos dice que no nos cansemos aún así de hacer el bien, mayormente a los de la familia de la fe. Buenas obras, con constancia, haciendo el bien. De cuando en cuando tal vez haya alguna obra grande
como cuando sale Bernabé y vende su heredad. No es lo normal, pero de cuando en cuando se hace una obra grande, como la mujer que quiebra su perfume muy valioso y lo derrama a los pies del Señor. De cuando en cuando sale una buena obra extravagante, pero normalmente está hablando de buenas obras en medio de la vida normal, constante, rutinaria. Esta es una lucha apocalíptica. Esta es una lucha contra las tinieblas. Mantenernos con un trabajo arduo, firme, constante, sin desmayar, haciendo buenas obras. Esa es una lucha contra los poderes de Satanás. Estas buenas obras enriquecen, transforman, le dan otro panorama a la comunidad de creyentes y a la comunidad a la que llega a influenciar. Podemos considerarnos unos en reflexión con respecto a esto que el Señor alaba. Esto es vivir el Evangelio, una vida de arduo trabajo para el Señor, brilla en las tinieblas. Segundo, cuidado y defensa de la doctrina. La verdad sí importa, la sana doctrina sí importa. A Cristo le importa tanto la doctrina de la iglesia local que alabó a unas y reprendió a otras por su cuidado o por su descuido de la doctrina. Cuidar la sana doctrina es una batalla apocalíptica. Es una batalla contra el reino de las tinieblas. Cuidar la sana doctrina hace que una comunidad de creyentes brille, ilumine. Las tinieblas quieren opacar la sana doctrina, entenebrecerla. Y esa es una labor muy importante. Vamos a leer el 2:14, por ejemplo. Cuando está hablando a Pérgamo, a esta iglesia, le dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Tienes ahí esta doctrina. ¿Es algo secundario? Alguno puede decir, bueno, con que vivamos en amor, la doctrina puede ser secundaria. ¿Se puede sacrificar la verdad en nombre del amor? Y después le dice, también tienes por ahí a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco, en el 2:15. En el 2:20 dice, toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. Hay alguien que está enseñando mal. Y en el 2:24, a cuantos no tienen esa doctrina y que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. La iglesia cristiana debe de distinguirse por presentar la verdad en amor y el amor con verdad. La iglesia cristiana es una iglesia que anda en la verdad y anda en amor. No sacrifica la verdad argumentando amor a alguien, ni tampoco sacrifica el amor argumentando ser fieles a la verdad. En la iglesia cristiana, el amor y la verdad son novios, son amantes, no se despegan. En la iglesia cristiana, el amor es en verdad y la verdad es en amor. Y no podemos dejar la sana doctrina y el amor unos para con otros. Esta es una batalla como la de la bestia y el falso profeta. Esta es una batalla por brillar en medio de las tinieblas, que te dice sacrifica lo uno o sacrifica lo otro, no importa. Los ancianos, como maestros y como retenedores de la sana doctrina, los podemos observar en las epístolas a Timoteo y a Tito, como
El Señor les insiste por medio del apóstol Pablo: retén la sana doctrina. Que el que va a ser anciano de la iglesia sea un retenedor fiel de la sana doctrina tal como ha sido enseñada. ¿Por qué? Porque hay otros habladores de contumaces, soñadores, que se van tras sus propias concupiscencias, que trastornan casas enteras. Hay otros que se amontonan para escuchar fábulas. Y entonces les dice: retén fielmente lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa es una labor muy grande: guardar fielmente la doctrina, ser enseñables y ser buenos para enseñar la palabra de Dios y para defenderla, incluso para defenderla ante la oposición. En el 2:2 le dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahí está una labor apologética. No es cosa secundaria la apologética. La iglesia cristiana está llamada a defender la fe una vez dada a los santos. No está negociable. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos, y eso lo alaba el Señor. Dice: bien por ello, porque con ello alumbras, con ello estás conquistando las tinieblas. Bien por ello, esto brilla. La sana doctrina brilla. Somos llamados a ser una comunidad hermenéutica, que seamos diligentes estudiosos de la palabra de Dios, que vayamos a ella y que con una correcta exégesis podamos extraer los principios que normarán nuestras vidas. Somos una comunidad donde nos enseñamos unos a otros y donde apreciamos la educación teológica fundamentada en la palabra de Dios. Eso es vivir el Evangelio. Esa es una vida que guarda, defiende la fe y brilla en la oscuridad. La tercera, vimos trabajar para el Señor y cuidar y defender la doctrina. La tercera, amar al Señor. Las puse en desorden, no están en orden de importancia, ni mucho menos. Solamente quise resaltar algo que se ve en estas cartas. Amar al Señor con pasión. 2:4. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Es importante amar al Señor? Cristo lo pone ahí en sus observaciones a las iglesias. 2:19. Yo conozco tus obras y tu amor. Le dice a otra iglesia: yo conozco tu amor, me amas. Y se ve débil y se ve frágil y está sufriendo, pero yo conozco que me amas. 3:15, a la Odisea le dice: ojalá fueses frío o caliente. Dios quiere que le amemos con pasión, sin tibiezas, con todo nuestro ser, sentimientos, pensamientos, acciones y palabras. La iglesia cristiana es una iglesia que ama a Cristo. Que ama a Cristo porque Él le amó primero. Que ama a Cristo y tiene vida de comunión con el Señor. En todo, la iglesia local ha de fomentar lo que contribuye para que las personas crezcan en su vida de comunión con Dios, en lo personal y de manera comunitaria. Para eso son los ejercicios de vida espiritual que hacemos. El propósito de los ejercicios espirituales es que nuestro amor por el Señor vaya creciendo por un lado, y por otro que vayamos desechando cada vez más las obras de las tinieblas. Por un lado, que crezcamos en nuestro amor al Señor, cada vez más fuerte, cada vez más intenso y apasionado por Él. Que no nos dejemos llevar y satisfacer por cualquier otra cosa. Algunos dicen que los creyentes somos fácilmente de satisfacer. Con algo de dinero y de sexo
y algo de comida, estamos satisfechos y que eso puede llenar nuestras vidas por muchos días. Somos llamados a encontrar la satisfacción plena en Dios, en el amor a Él, en la comunión con Él, en buscarle, en desearle. Así como cantábamos, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería yo antes estar contigo que cualquier otra cosa. Mi deleite está en ti. La iglesia cristiana es una iglesia que ama, que se deleita, que está enamorada de Cristo. La adoración en lo individual y comunitaria, la alabanza, la vida cotidiana, en todo lo que hacemos, que nuestras cosas sean hechas con amor, por amor al Señor en medio de todo, con pasión, con adoración. Esto es vivir el Evangelio. Esta es la vida que ama al Señor, y esa vida brilla en las tinieblas. Alguien que ama a Dios, una comunidad de creyentes que ama al Señor, brilla en las tinieblas y da la batalla apocalíptica de la que estoy hablando. Todos los poderes de las tinieblas intentarán hacer que tu amor se enfríe. Satanás quiere lograr que tú no ames a Dios y quedes satisfecho con cualquier otra cosa de este mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Las tinieblas quieren oscurecer tu amor por el Señor. Y habrá 1000 cosas para que tú no pases tiempo de comunión con el Señor y de comunión unos con otros. Pero el Señor aprecia mucho y alaba y reprende al que le ama o al que no le ama. Es algo distintivo de la iglesia. Cuarto, fidelidad en medio del sufrimiento por Cristo. Recordemos que el que habla es aquel que estuvo muerto y ahora vive, el que ya sufrió, el que no solamente sufrió, sino que también venció, y que nos dijo que en el mundo habría aflicción, persecución, oposición, pero que confiáramos porque Él ha vencido. Y si Él venció, nosotros venceremos. La imagen del Apocalipsis es la de Cristo venciendo a todos. Lo vemos viniendo en su caballo blanco y venciendo al falso profeta, a la bestia, a Satanás mismo, encadenándolo, a todos los reyes que estaban ahí para dar su fuerza y tributo al anticristo. Él vence. La gloria y el reino es de Él, el imperio por siempre. Y la iglesia es llamada en medio del sufrimiento a ser fiel al Señor. Apocalipsis 2, 9 y 10 le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. No temas lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Bueno, hasta la muerte muchos murieron. La victoria vino a través de la muerte, no a través de permanecer vivos. 2:13. No han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Fíjense muy bien, el diablo estaba trayendo persecución. Incluso había matado a un hombre llamado Antipas, y dice que aún así no negaban la fe. El 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y ya antes le había dicho: tienes poca fuerza y tienes una puerta enfrente, pero yo abro las puertas que nadie las puede cerrar. Y aunque tengas poca fuerza, sé fiel. La fidelidad en medio del sufrimiento, de la oposición, en medio de la persecución.
honra al Señor y es la luz que brilla en medio de la oscuridad. Es valioso para Cristo que soportando cualquier sufrimiento nos encomendemos a Él y permanezcamos fieles. Satanás querrá que reneguemos del Señor, que le neguemos, que huyamos. Y tal vez dirá como con Job: ¿tú crees que de balde te sirve? Tócalo y veamos si no reniega de ti en tu misma presencia. Y la iglesia puede parecer mucho, como aquí los líderes incluso fueron unos ahorcados, decapitados, quemados, encarcelados, perseguidos. Y ahí está, fiel. Ya tratamos también este tema de la persecución en la sesión 2 de Apocalipsis. Así que básicamente podemos decir que la esperanza en medio de la tribulación viene de Cristo, quien murió, resucitó y volverá en gloria. Que debemos de considerar cada una de las tribulaciones como cosas que obran para nuestro bien, para nuestro desarrollo en carácter cristiano, sabiendo que la prueba produce paciencia, es decir, un carácter que va creciendo en el Señor y que nos va llevando a la madurez. Esto es vivir el Evangelio. La vida del que sufre con esperanza en el Señor brilla en este mundo, en medio de las tinieblas. Esa es una batalla de la iglesia. Y la última, pureza en la vida, santidad. En el 2.14 nos hablaba de la doctrina de Balaam, que básicamente la doctrina de Balaam era, si recordamos aquella situación cuando Balac, uno de los reyes que no querían que se acercara el pueblo de Israel, un rey moabita, lo ve desde lejos y llama al profeta Balaam y le dice: maldícelos para que no vengan y ataquen a mi nación. Maldícelos, y dice: no los puedo maldecir porque Dios los bendice, nadie los puede tocar, están protegidos por Dios, y convierte Dios cualquier maldición en una bendición. Lo que yo pueda maldecirles va a ser todo lo contrario, porque Dios lo va a transformar en bendición. Pero Balaam le dice a Balac: tengo una idea. ¿Cómo puedes que ellos solo se hagan malditos? Envía a tus mujeres para que los seduzcan, que coqueteen las moabitas con los israelitas, que los atraigan a la fornicación y a la idolatría, y entonces ellos solos, con su pecado, se alejarán del Señor, que los protege y los bendice. Y así lo hizo. Por una jugosa ganancia lo hizo Balaam con su consejo acertadísimo. Esa es una táctica de Balaam que ya no existe. Entonces, ¿por qué se menciona en Apocalipsis? Han pasado miles de años y la táctica sigue funcionando. La iglesia cristiana es una iglesia que mantiene la santidad aunque sea tentada, aunque quiera ser seducido. El consejo de Balaam se sigue utilizando. Y la lucha por la santidad es una batalla apocalíptica. Es una batalla de Cristo contra el reino de Satanás y sus tinieblas. Cuando la iglesia camina en santidad, brilla en la oscuridad, ilumina a su alrededor. Increíble. ¿Qué pasa? ¿Por qué vives en santidad? ¿Por qué no te puedo seducir? ¿Por qué no caes? Y eso brilla. Somos llamados a brillar. La doctrina de los nicolaitas iba por el mismo estilo.
de seducciones, en servicio y en poder. El 3:4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Ojalá y que el Señor vea nuestra iglesia local y diga: hay algunas cuantas personas que todavía tienen sus vestiduras blancas, que no las manchan, porque son dignas esas vestiduras. Dios aprecia la santidad. Somos llamados a la santidad como iglesia local. Eso es vivir el Evangelio. Una vida santa brilla en medio de un mundo de maldad. Al que venciere, el Señor le bendecirá. Y ahí lo pueden leer en casa, las 7 bendiciones que dice. Esas grandes bendiciones que el Señor da, esas grandes bendiciones que enriquecen la vida en comunión con Él y unos con otros. Voy a leer aquí un párrafo de Goldsworthy, El Cordero y el León, editorial Torrentes de Vida, página 80, página 88. Dice: la campaña que dirige Cristo para acabar con todo vestigio de Satanás, en efecto, se lleva a cabo en las trincheras frontales del evangelismo, del cuidado pastoral, la enseñanza y la predicación de la iglesia local. Se ha estado llevando a cabo en los hogares cristianos al instruir a los hijos en los privilegios del pacto, y se les ha enseñado sobre el significado de la fe en la obra y muerte de Cristo. Dios utiliza verdaderamente lo que es insensato a los ojos del mundo para avergonzar a lo sabio, y utiliza lo que es débil para avergonzar a lo poderoso. Ahí está una batalla contra las tinieblas, en el cuidado pastoral, en la predicación del Evangelio, en la crianza de los hijos, en la fe cristiana. Ahí está una batalla apocalíptica, cuando luchamos por la doctrina, cuando trabajamos por el Señor, cuando vivimos en santidad, cuando nosotros podemos basar nuestra vida y vivir nuestra vida en el Evangelio de la gracia de Dios. Vivir el Evangelio es esa vida en la luz, que lucha contra las tinieblas, y estemos por seguros, pase lo que pase con una iglesia local, en cualquier localidad, en cualquier tiempo del mundo, estemos por seguros que las tinieblas no prevalecen contra la luz. La luz brilla y vemos a Cristo reinando. Y en aquella ciudad dice que no tenían necesidad de sol ni de luna, porque ahí el Señor brilla en toda majestad, en toda plenitud. No hay tinieblas. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Este es el mensaje que hemos oído y el que anunciamos. Y la iglesia está llamada a ser luz, un candelero de oro. Consideremos esto y apreciemos también así la iglesia del Señor, y oremos así también unos por otros, para que su palabra, su iglesia, el amor, la santidad alumbre y brille en todo el mundo. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque en Jesucristo tú nos has redimido, nos has lavado de toda nuestra maldad y nos has unido a tu iglesia, a tu cuerpo. Muchas gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Porque en medio de la lucha diaria y constante, Señor, tú nos socorres, nos auxilias, intercedes por nosotros, nos fortaleces con tu Santo Espíritu para hacer la obra que tú nos has llamado. Señor, apreciamos mucho el que tú nos hayas llamado, siendo indignos, siendo
pecadores y enemigos, siendo muchas veces infieles. Muchas gracias, Señor, porque en tu misericordia nos recibes y nos vuelves a recibir. Nos atraes a ti con cuerdas de amor, nos atraes a ti para que nos deleitemos en ti. Ayúdanos, Señor, como iglesia local, a ser una comunidad de creyentes que brille para tu gloria, que brille para que también otros puedan venir a la luz, que también otros puedan glorificarte, alabarte, bendecir tu nombre. Y Señor, te pedimos también por las demás iglesias locales aquí en la ciudad y en Matamoros, en Jalapa, y los hermanos que están también predicando en otros lugares como en Estados Unidos, en España, en la India. Señor, que podamos ser iglesias que llevemos fruto para tu gloria, brillando. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Retén lo que tienes. Amén. Retengamos lo que tenemos. Corrigamos lo que nos hace falta por ahí, lo que está defectuoso. Amén, ese es el llamado del Señor. ¿Y cómo es posible retener lo que hay que retener y desechar lo que hay que desechar? Por Cristo, por el que llama, por el poder del Evangelio, por la gracia de Dios, por lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros.